Sí, esta personalidad sí existe. Y si conoces alguno, te habrás percatado que son casi perfectos. Hasta que se autosabotean sin que tú sepas qué narices pasó. El día de hoy te explico INFJ en el amor. Hola y bienvenidos a Denial Tipea. Este video está fraccionado en varias partes por si buscan alguna información en particular. Marcas de tiempo en la descripción. Antes de empezar les dejo unos ejemplos de INFJ para refrescar su memoria. ¿Quiénes son los INFJ? Son una personalidad que se caracteriza por tener mucho interés en los patrones e idealizaciones, en las conductas humanas y en las costumbres sociales. Dicho de otra forma, les gusta hacer un esquema futuro para cada persona que conocen. Mientras más lo van conociendo, más posibles futuros ven con dicha persona. El tema con entender el futuro y entender bien cuáles son las normas sociales hace que sean una personalidad un tanto reservada, centrándose únicamente en aquellos que tengan patrones bastante prometedores para aquello que están buscando. Les pongo un ejemplo. INFJ ve a una persona y piensa, ¿qué clase de persona es esta? Tiene cabello largo. ¿Eso qué representa? Tiene un tatuaje en el brazo, pero el mensaje está en código. Tiene un rostro amable, pero su ropa me trae inseguridad. Una posible conclusión sería, es un tipo interesante, con una coraza emocional, que no tiene con quién hablar sus temas profundos. Y bueno, con esta conclusión, cada INFJ verá si quiere involucrarse o prefiere mantenerse alejado. La misma conceptualización de valores sociales hace que tengan un ideal muy fuerte de cómo deberían ser ellos mismos o las personas que consideran cercanas, haciendo que constantemente se juzguen para mejorar y dándole recomendaciones a sus amigos para que sean una mejor versión de sí mismos. Cosas a tener en cuenta en una relación. La base de mantener una relación con un INFJ está en mantener la expectativa conceptual que tiene de tu persona. Ellos se hacen ideas de posibles futuros realistas en donde incluyen cómo te vas a comportar, qué vas a decir o a dónde se podrían dirigir. Si te ha elegido como pareja es porque ya tiene una versión idealizada de ti y está que te apoya en conseguirlo, a que seas tú mismo, pero mejor. Es una personalidad que se autocritica por no llegar a sus propias expectativas. Necesitarás darte el tiempo de ayudarlo a encontrar su propia estabilidad, con un poco de cariño y razonamiento lógico del bueno. Cosa rara porque es un verdecito, pero así es como funcionan. Llegan ideas de cómo mejorarse a sí mismos como individuos, pero necesitan un pequeño empujoncito para realizar dichas ideas que les encantan. Es normal ver a un INFJ hablando día y noche sobre el veganismo. Está súper mega convencido de que es lo mejor, pero no lo empieza por miedo a que su conclusión mental esté errónea o que no pueda cumplir su objetivo por fuerza de voluntad. INFJ es una personalidad con necesidades sociales, o sea, interactuar con personas vivas, pero con una selección bastante específica. Y esto es porque la proyección a futuro hace que le cierren la puerta a muchísimas personas. Como ya vieron, es una personalidad demasiado idealista. Y su problema radica en no hacer actividades porque sus expectativas siempre son demasiado altas. Por lo general, las parejas que buscan son personas que los ayuden a desarrollar la idea y acompañarlos en todo el desenlace. En la sección especial de esta personalidad tenemos door slam y autosabotaje. El llamado portazo, para aquellos que no conozcan el término, se refiere a sacar a una persona de mi vida sin previo aviso y sin opción a respuesta. Suena feísimo, lo sé, pero esto tiene una razón. Y no es con personas cercanas casi nunca. Los INFJ, amantes del futuro y de lo que va a ocurrir, hacen una proyección de cómo se va a comportar y evolucionar la persona con la que están. Esto quiere decir que a la primera o segunda red flag, la persona con la que estaban saliendo desaparece de su vida. A lo largo de su vida verán lo mucho que les pasa esto porque ellos juzgan más en el futuro
que en el presente. Sin embargo, INFJ también es una personalidad con ganas de sobreracionalizar las cosas. Cuando aparece un individuo con características ambiguas, es decir, contradictorias entre sí, INFJ se pone en modo: ayudemos a que elija el camino del bien. Haré todo lo que pueda y si no, le damos portazo. El ejemplo más intenso que he visto de esto es el de Dayan y BoJack Horseman. INFJ solo se interesa en personas que cumplan con sus idealizaciones mentales de cómo debería ser una persona. Y eso ya depende de cada INFJ, teniendo en cuenta que ellos saben que las personas somos seres únicos y cambiantes. Otro tema importante en esta personalidad es el autosabotaje, que aunque parezca una broma, muchos padecen de esto. Los INFJ, en su ideal de ser mejores constantemente, al encontrar un prospecto de pareja, hacen la comparativa de ellos versus la persona idealizada. Y muchas veces, al creer que la otra persona es mejor que ellos, comienzan con pensamientos autodestructivos y esto termina por arruinar la posible relación. Les pondré un ejemplo. INFJ conoce a una chica, es deportista, es muy amable y cumple con sus expectativas estéticas. Y piensa: yo me propuse a comenzar a hacer natación para mejorar físicamente y recién llevo 2 semanas y aún no tengo el cuerpo que quisiera. No estoy a su nivel. A lo mejor podría volver a intentarlo de aquí a 3 meses, cuando esté más atractivo. Acto siguiente, INFJ hace una jugada para no seguir saliendo con esta persona, esperando mejorarse a sí mismo para hacer un mejor partido. Pero al hacer esto, perdió la oportunidad de estar con esta persona, la cual era muy prometedora. La razón por la que les comento todo esto es para que vean que INFJ no es una personalidad tan accesible y adoptable como muchos creen. Son bastante firmes en lo que creen y se esfuerzan por llegar a esto. Si INFJ ya te dio el portazo, respeta su decisión. Mientras más lo fuerces, peor se pondrá. Además, ten en cuenta que si él cree que no se van a llevar bien, con eso en mente nunca podrán tener una buena comunión. Pero si ya se conocieron y se hicieron amigos, ahora toca disfrutar de las maravillas de tener a un vidente como tu amigo cercano y una voz de la moral, la cual siempre estará contigo, sin abandonarte, aunque la situación sea difícil. Y para los INFJ que están viendo este video, recuerden vivir su presente y no estancarse en el futuro. Y el tema con su autosabotaje lo pueden solucionar con una personita de confianza que los ayude a eliminar estos pensamientos obsesivos. Ejemplo: si INFJ te dice: amiga, estoy gorda, soy fea, respóndele: no, amiga, claro que no. O sea, no estás flaca, pero aún así estás preciosa. Recuerden ahí que es muy importante el tacto, o sea, el cómo le dicen las cosas, pero igual teniendo el apartado racional como algo muy importante para bajar estos pensamientos obsesivos. Espero esto último ayude bastante a entenderlos. Y si te está gustando el video, por favor, regálame un like, me ayudaría muchísimo. ¿Cómo obtener su atención y confianza? Un INFJ siempre está pendiente de cada persona que conoce, no de todo el ambiente en sí, sino de con las personas con las que interactúa o las personas con las que está por interactuar. La atención la consigues estando cerca o directamente hablándoles. Sin embargo, la confianza de INFJ se gana cumpliendo proyecciones mentales que INFJ ha hecho de ti. Si ya le vendiste la idea a INFJ de que eres impulsiva pero honesta, te va a tomar confianza si ve que realmente eres así. Y si cambias es de a pocos. Algo como evolución del personaje, por así decirlo. ¿Cómo mantener el vínculo afectivo? El vínculo afectivo prácticamente lo forman ellos. Aunque tengan ideales fuertes, tienen también facilidad para adaptarse al círculo social, moldeándose a los que tienen cerca. Y recuerden que esas personas cercanas son aquellas a las que no se les ha dado el portazo. ¿Cómo avanzar a relación amorosa con ellos? La manera correcta de no asustarlos
es dar indicios claros, pero no directos. Haz que INFJ se dé cuenta, y cuando veas que no se ha aislado de forma repentina, es porque está dispuesto a empezar una relación contigo. Si esperas a que INFJ se te declare, optará por la misma forma de darte señales antes de mandarse directamente. Y por favor, esta personalidad tiene la función C al último. Si no has dado indicios de nada y te mandas directamente, lo más probable es que los mandes en crisis, lo cual puede que te salga terrible o hagas que el proceso de relación sea mucho más lento. ¿Cómo cuidar tu relación con ellos? Si ya pasaste su selección y sin ser hipócrita, ellos no te van a hacer problemas casi nunca. Si quieres tenerlos felices, anímalos a hacer deducciones. Disfruta de su compañía haciendo cosas en plan concepto, tipo cena romántica. No porque quiera comer, sino porque quiere cumplir una fantasía de forma física. No los hagas responder de forma brusca. Les gusta darse el tiempo para poder pensar las cosas. Ayúdalos con sus problemas que sus mentes les causan, o directamente ayúdalos a cumplir sus metas. Ellos por lo general tienen el concepto y la metodología, pero no se animan a iniciar. Y pues recuerda que muchos tienen una pareja idealizada. Trata de imitar esa pareja al menos un poquito, y verás cómo gritan de la emoción. Recuerda que es una personalidad conceptual. Yo conozco un INFJ que imagina su relación como la de Mitch y Cam, de Modern Family, y a otra que quisiera una relación como la de Wanda y Vision, del universo Marvel. Y eso ha sido todo por este video. Ahora elegimos el siguiente video en la sección Comunidad. Hay votaciones todas las semanas. Por favor suscríbete y déjame un like para poder seguir subiendo más contenido de MBTI en español. Y cualquier ayuda estoy en el Instagram del canal. Hasta la próxima.